Ahora vamos a entrar en el bloque creo que más controversial por una frase que me dijiste tú por WhatsApp. Sí. Y por tu vida a día a día, ¿vale? Sí. Entonces, a lo mejor quiero empezar por ahí porque aquí pienso que tú tienes más preparación en tiempo, no en contenido, sino en tiempo. Yo el tema de los sindicatos y su puta madre, no. Entonces, cejado de todo esto, vamos a intentar entrar en un tema controversial que te voy a preguntar de feminismo. ¿Existe igualdad hoy día entre hombre y mujer? ¿Estamos más cerca de la igualdad? Sí. ¿Existe igualdad al 100% real? Y en su defecto, ¿quién está en desigualdad realmente? Pues en desventaja está la mujer con respecto al hombre. Y yo lo que planteaba por WhatsApp, para que la gente lo sepa, es, oye, pues sí que es raro que hablemos de feminismo 4 hombres, somos 5 hombres en esta habitación con el cámara y vengamos a hablar de feminismo o de mujeres 4 hombres. Es una cosa un poco rara. Eso demuestra que todavía necesitamos más feminismo y más políticas de igualdad para que la mujer pueda hablar sobre sí misma y se represente a sí misma. No yo, tú, Xavi y Carmi o Dudi. No la vas a meter, no la vas a meter diciendo esto, que lo sepas, te aviso. 4 hombres blancos hablamos sobre mujeres, cómo tienen que decidir, pensar o cuáles son sus políticas. Eso es lo que le planteaba yo a Xavi, como, oye, un poco raro que hablamos de feminismo 4 hombres, ¿no? Un poco extraño, pero bueno, podemos hablar de las políticas del feminismo. Sí. Bueno, 4 hombres que no han vivido la revolución industrial han hablado un poquito de ella al mismo tiempo. Es decir, que seas o no seas mujer no te exime o te quita derecho para poder o no hablar de feminismo. Has dicho una tontería como un piano, que es que los hombres tenemos ventajas. Realmente, legalmente no es así. Hay más de 510 leyes que favorecen exclusivamente a la mujer por el hecho de tener vagina. También te digo que las penas que una mujer tiene por asesinar a su marido son infinitamente inferiores a una pena que un hombre tiene por asesinar a su mujer. La ley de violencia de género es una ley que está catalogada como delito penal de autor y verdaderamente ¿qué tipo de igualdad es la que busca el feminismo? Porque la igualdad real no se va a poder alcanzar entre el hombre y la mujer porque somos diferentes. Entonces, si se busca la igualdad social, es una igualdad, primero, no deseable y segundo, se va a hacer siempre en detrimento de la igualdad legal, porque para alcanzar dicha igualdad social tenemos que ser desiguales ante la ley. Para las cosas que el hombre tiene cierta ventaja, pues a través de la ley esa ventaja se vea reducida. Por tanto, ¿qué tipo de igualdad busca el feminismo realmente? Yo también soy un hombre humanista, yo soy humanista, a mí me gusta la igualdad legal, a mí me gustaría que Pedro Sánchez estuviera en la cárcel, no como porque sea el presidente del gobierno tenga ningún tipo de privilegio. El que la hace, que la pague. Es decir, entiendo que hay clases sociales, entiendo que hay niveles de poder, entiendo que hay niveles de tal, pero cualquier delito debe de ser juzgada con la misma severidad independientemente de quién lo perpetre. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Es que eso es muy rotundo y no es tan rotundo. Explícate. Explico, te estás dando un contexto. Tú pones el caso, o sea, no es lo mismo la violencia de género que un asesinato por la calle, por ejemplo, por una cuestión de te estoy robando y sin querer tengo un homicidio. Se tiene que tratar igual. ¿Cómo defines qué es violencia de género? El contexto, ¿Qué es violencia de género? El contexto, la ley, es muy importante. Porque al final si no te juzgas todo de manera igual. Y las leyes se interpretan. Porque al final tú no tienes el mismo contexto. Si yo voy por la calle ahora y me atracan, o mira, no, te pongo un caso. Estamos en una pelea de boxeo. Tú me das un puñetazo, una trompada, me caigo al suelo, me doy en la cabeza y me muero. Homicidio imprudente. ¿Tú tienes que juzgar igual un homicidio imprudente que un homicidio prudente? No, o sea, hay contexto de las leyes. Tú no puedes decir, a todo el mundo se le juzga de la misma manera y de la misma forma. Porque eso no se da en ningún caso. Amigo mío, estás diciendo una tontería como un piano, porque tú sí, mira. Hay atenuantes. Joder, amigo. Hay premeditación. Es que hay muchas cosas diferentes. Entonces tú no puedes juzgar a todo el mundo igual cuando te salta principios básicos del derecho. A ver, amigo mío, no me estoy saltando ningún principio básico, estás haciendo una falacia de falsa equivalencia como un piano. Porque si yo le pego un puñetazo a una mujer o un bofetón y no es mi mujer ni nada, simplemente me estoy intentando robar la cartera y la mato pegándola aquí, estamos todos de acuerdo que es un homicidio imprudente independientemente. Aquí lo que se está juzgando es que la violencia dentro del hogar se juzga distinto si es el hombre que la perpetra. Entonces se está diciendo que si una mujer apuñala a su marido 20 veces, como ha ocurrido hace poquito, que acaba de morir un hombre a manos de su pareja y salió el tío grabando pidiendo ayuda porque ya había puesto una denuncia y no le hacen ni putísimo caso, el hombre muere. ¿Y por qué esa mujer que ha asesinado con 20 puñaladas a su marido tiene menos pena que un hombre que asesina con 20 puñaladas a su mujer? No tiene ningún tipo de sentido, se llama derecho penal de autor y es muy parecido a lo que hacía la Alemania nazi con los judíos. Que lo sepas, es muy parecido. Se les juzga en base a lo que tengas entre las piernas, se les juzga en base a su etnia o a su religión. Eso es lo que defendéis. Entonces, ¿cómo se define qué es violencia de género? ¿Cómo se define
que un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Hay alguna manera de medirlo? No hay, es una soplapollez. El punto es que yo como ciudadano quiero que si a ti como hombre te mata tu pareja pague la misma pena que tú, si eres tú el que matas a tu pareja. Eso es la verdadera igualdad. Igualdad que os pasáis por el forro de los cojones para obtener privilegios, en el caso del feminismo, regar de subvenciones ministerios inútiles absolutamente como el Ministerio de Igualdad, y que muchas charos con pelos en el sobaco puedan vivir extremadamente bien haciendo estudios acerca de cómo los terremotos afectan al machismo. Antonio. Vuelves a mezclar un montón de temas como para que no te pueda responder de manera específica. No pasa nada, yo te voy a seguir intentando responder lo que creo que es importante. Después, si se me salta algo, me avises y ahí voy al lío. Mira, cuando hablas de la violencia de género y mezclas también otros factores, al final lo que pasa entre, por ejemplo, violencia del hogar, como decías tú, dentro de una vivienda, es que en muchos casos de esa violencia de género, lo que pasa es que la mujer tiene dependencia de ese hombre. Me explico. Él ejerce un tipo de violencia en el que, oye, tú no puedes trabajar, tú eres de mi propiedad, tú tienes que hacer lo que yo te diga, tú no puedes salir de esta manera, tú no te puedes vestir así, tú no puedes relacionarte con X personas. ¿Las mujeres no hacen eso? ¿Conocéis algún caso que la mujer haga eso? Yo sí. Pero es que, perdona que te lo diga, pero es que... No pasa nada, si interrumpes no... Vamos a dejarlo terminar, vamos a dejarlo terminar. Yo no me importa que interrumpa. Ahora, vuelvo a repetir, cuando el hombre en esos casos considera que la mujer es de su propiedad, que ejerce violencia económica, porque aquí solo trabajo yo, tú no puedes trabajar, tú no puedes salir, tú tienes que estar encerrada, tú solo estás para los cuidados, tú no puedes hacer X cosas. Ahí se ejerce violencia de género, porque al final el hombre interpreta o cree y actúa como que la mujer es de su propiedad y la mata porque es suya y de nadie más. Y le hace violencia de género porque es suya y de nadie más. Y mata a sus hijos porque si él no puede ser feliz, ella tampoco puede ser feliz. Y se ejerce un montón de tipos de violencia porque el hombre cree que está por encima de la mujer y que siempre será su dueño. Y en la realidad actual no debería ser así, ¿o tú crees que sí? ¿El hombre tiene que ser dueño de la mujer? ¿O la mujer puede ser independiente y tiene que ser independiente? ¿Tiene que serlo? Yo te voy a responder así. ¿Tiene que serlo o no tiene que serlo? La mujer que haga lo que le salga a los cojones. Pero, igual que ¿y el por hombre? qué el hombre a veces no la deja? En casos concretos como la A violencia. ver, déjame hablar, por favor, ya. Buah, me está poniendo muy negro, tío, te lo digo en serio. ¿Es que es así? No, estás haciendo un relato. ¿Qué pasa cuando el caso es al revés? ¿Por qué no es violencia de género? ¿El caso es al revés exactamente igual? Sí, ocurre. Porque al final, lo que estamos hablando en este caso es un problema estructural. Esa es la gran falacia. ¿Por qué? Porque al final la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer es mucho mayor de la mujer ejerce contra el hombre. Y los condicionantes son diferentes. No es cierto. Por eso no es violencia de género. La violencia es distinta. ¿Cuántos hombres en este año han muerto asesinados por sus mujeres? Como 20 o no, como 15, ¿Por qué una causa? cosa así. Es la mitad. ¿Por qué causa? Por asesinato de sus mujeres, más o menos. Es la mitad. ¿Pero y por qué causa? Generalmente. ¿Cuál era la motivación? Es que esa es la gran pregunta del millón. ¿Cuál es la motivación para que una mujer mate a un hombre? No. Ahí, el punto es que bajo el relato de que es estructural se ha creado una serie de leyes que, como te digo, son delitos penales de autor y tú estás defendiendo un relato que no se sostiene con ningún tipo de análisis. La realidad es la siguiente. Tú no puedes coger y cuando el caso lo hace un hombre, violencia de género. Cuando es la mujer, no es que la mujer está loca. La realidad es la siguiente, la violencia dentro del hogar siempre ha existido, siempre existirá y la mujer tiene una manera completamente distinta de ejercer violencia. La mujer ha evolucionado para manipular su entorno porque ella por sí misma no se valía para ejercer violencia contra el hombre. ¿Qué hacía la mujer para ejercer violencia contra el hombre? Seducir a otro hombre para que otro hombre sea el que le haga daño a su pareja. A día de hoy, ¿qué es lo que hace la mujer para hacerle daño a su expareja? En vez de meterle 20 puñaladas, se lo carga reputacionalmente, se lo carga institucionalmente, se lo carga económicamente con las leyes de violencia de género y con las leyes como, por ejemplo, las denuncias falsas que hay a día de hoy. No me vengas, por favor, con el... Entonces, verdaderamente, cuando yo pregunto a día de hoy si un hombre llega a su casa, él nunca, su mujer trabaja, relación, tal, perfecto todo. Y encuentra a su mujer follándose a su primo. Y el tío mata a su primo y mata a su mujer en un ataque de rabia, en un ataque de ira. Eso se contabiliza como violencia de género. ¿La motivación es porque era mujer? ¿El móvil es porque tenía chocho? La respuesta es no. El móvil es que es un crimen pasional. No estoy justificándolo ni muchísimo menos, no os vengáis a confundir, pero viene muy bien este relato para que personas vivan muy bien del chiringuito del feminismo. La realidad es la siguiente, cuando las causas de las muertes de mujeres a manos de los hombres se reducen a lo absurdo de
es por el hecho de ser mujeres, se imposibilita que se analicen las verdaderas causas que hay detrás, como por ejemplo puede ser abuso de drogas, abuso de alcohol, problemas de dinero, ludopatía. Son tantas las causas posibles para que un hombre llegue al punto de matar a su pareja que, si no se analizan correctamente, no se pueden hacer políticas efectivas para intentar reducir el número. A día de hoy, una muerte por violencia de género en el Ministerio de Igualdad, esto es una burrada lo que voy a decir, casi que desmontan una botella de champán porque cada víctima, cada denuncia significa más dinero de la Unión Europea. Entonces, una lucha social que se lucra de su movimiento jamás querrá que las causas por las cuales pelea desaparezcan, porque si desaparecen se acaba el negocio. Y esto es evidente. Como tú decías, dato mata relato, ¿no? Si tú crees que lo que hace la ley de violencia de género o lo que hace el Estado del Ministerio de Igualdad es promover la violencia de género, yo creo que los datos te desmienten completamente. No teníamos los mismos casos y los mismos asesinatos en 2003 que los que tenemos hoy en 2025. Son totalmente diferentes. Los números cambian un montón. Antes había mucho más casos de violencia de género o de mujeres asesinadas que en la actualidad. Entonces, por ahí ya estás partiendo de una premisa que es cierto, falsa. Amigo. No es cierto. Número, bueno, búscalo de todas maneras. Si ya lo tengo buscado, lo que pasa es que no tengo aquí mi ordenador. Yo sí lo tengo buscado y si quieres te los digo yo. Amigo, porque yo sí los tengo buscados. Y te digo los datos exactos en el mes en el que estamos, en el mes de junio. Que si quieres los busco. No, me vas a dar de todos los años. No, todos los años. Dame todos los años. Todos los años. Siempre oscilan entre 40 y 60. Siempre oscilan ahí. Espérate, no se reducen. De 40 a 60, amigo, nunca han bajado menos de 40 y nunca han subido más de 60, siempre se mantiene en la misma. Y tampoco queréis hablar de que el 50% de los asesinatos también son extranjeros los que están matando a las mujeres. Eso tampoco lo queréis hablar. La realidad es la siguiente. Si me vas a dar los datos y decirme, no, es que han muerto este año 10 menos, bueno, pero es que tal, siempre oscilan entre los mismos números. Y la realidad es que se está llevando un montón de hombres por delante porque lo primero que hace una abogada penalista en casos de divorcio, cuando una mujer le llega diciendo que quiere ir a muerte por su marido, es decir, le denuncia por violencia de género y ya tienes al menos durante 2 años que dure el proceso la custodia de tu hijo, haciendo que un montón de hombres se suiciden. Que, por cierto, las estadísticas de suicidio son el 80% hombres. Eso al feminismo no le importa. Al igual que las muertes por baja trabajando, muertes laborales, 94% hombres. El feminismo solo se fija en las opresiones que sufre la mujer e invisibiliza por completo la de los hombres. ¿Tienes los datos desde 2003? Tengo el dato comparativo de 2023 y la situación actual, no los datos de 2003 por años y por meses. Tengo el dato puntual de lo que veíamos en un mes, en 2003, perdona. ¿En un mes concreto? En un mes concreto. Ahora miramos si quieres el tramo. ¿Esto qué clase de broma de mal gusto es, tío? No son los datos. No, pero a lo que va de mes, los datos no del mes concreto, a lo que va de mes me refiero. Hasta el mes de junio, en 2003 en un año concreto. Un dato hasta el mes de o sea, coges el año que te sale de la polla, pero es que así no se mira. Lo miramos si quieres. Vamos a mirarlo completo. Miran los números, vamos a mirarlo completo. Míralo tú, por favor. Pero cuando te des cuenta. Lo tiene, dale, por favor, dilo. ¿Cuántos? Dime, 2023. 2003, 71. Ajá. 2004, 72. Ajá. 2005, 57. Ajá. 2006, 69. 2007, 71. Bueno. 2000... Vete a 2020. 2020, 47. 2021, 43. 2022, 49. Entre 40 y 60, como hablábamos antes. De 40 y 60. ¿Cuánto decías en 2003? 71. ¿Cuánto decías en 2020 y tal? Casi la mitad. 45. Claro, pero en 2004 ya fue 40 y algo. Todo esto, ojo, ¿eh? Y por medio, para que lo sepa la gente, ha habido políticas como la ley de violencia de género y como otro tipo de leyes y de trabajos que se han hecho con el Ministerio de Igualdad y con otros ministerios para que se siga disminuyendo. Amigo mío. Si tu realidad, si tu teoría fuera la realidad, hoy no tendríamos, ¿cuántos decías que teníamos? 40 y pico, tendríamos seguramente 90 o 100, porque según tú esto es un negocio. La realidad es que no, la realidad es que se ha disminuido y te acaban de desmentir los datos. La realidad es que cada vez... He dicho que oscilaban entre unos números. Cada vez con las políticas que se están llevando a cabo hay menos datos de violencia de género, porque lo que quiere este gobierno progresista y lo que se ha querido durante estos años que se ha aprobado la ley de violencia de género es acabar con la violencia de género, con la violencia que se ejerce contra la mujer. Y los datos lo que demuestran es que está funcionando, que de lejos estamos cerca de lo que en la realidad queremos, que es que no muera ninguna mujer a manos de su marido o a manos de su pareja o a manos de lo que fuera. Pero la realidad es que la política funciona. Una pregunta, ¿por qué te centras en que no muera ninguna mujer? ¿Por qué no nos centramos en la violencia en general? No deberíamos el punto no aquí que se intenta hacer es que no entendéis todas las consecuencias que llevan este tipo de leyes. ¿Sabes cuántas denuncias hay al año? ¿Cuántas? Deja que lo tengo aquí, deja que lo voy a buscar porque es un dato extremadamente revelador. Estas leyes... déjame un segundo, por favor. Yo te voy a explicar mientras lo vas buscando, si quieres. Sí, venga, dale.
porque al final lo que plantea, o sea, para que la gente nos entienda, lo que se plantea con la ley de violencia de género no es que no se condenen los asesinatos de hombres a mujeres, de mujeres a hombres y otro tipo de asesinatos. No se plantea eso en ningún caso. Lo que se plantea es que por la cuestión estructural de los asesinatos de manera histórica, de la violencia económica, de la violencia psicológica y otros tipos de violencia que sufren las mujeres, necesitan una ley específica para evitarlo. Porque, por desgracia, la mujer, para algunos hombres, sigue siendo de su propiedad y eso es una desgracia. Que tú no puedas salir de tu casa, que tú no puedas vestirte como tú quieras o hacer muchas cosas porque alguien te diga no, porque tu dueño soy yo. ¿Esa es la realidad? Tu hermano, eres el rey de los manginas brazolambres, te lo digo en serio. ¿Eh? Déjame decirlo. Total denuncias, condenas inocentes, ¿vale? Desde el 2004 hasta el 2024. Fuentes, informes anuales de violencia de género del CGJ, ¿vale? Del Consejo General Judicial, creo que es. Denuncias totales desde el 2004, 2.738.520. Declarados inocentes, ¿vale? Calcula. 2.077.637. Condenas, 660.000. Es decir, las mujeres utilizan esto como un arma. Hay un montón de denuncias. Aquí, ¿cuántos de esas denuncias falsas hay condenados? ¿Cómo? ¿Cuántas de esas denuncias falsas hay condenados, perdón? Amigo mío, Ninguno, ahí es. ¿no? Ahí, déjame hablar, Antonio. Antonio, me has hecho una pregunta, te tengo que responder. Vale, responde. Aquí es donde entra el misticismo de la izquierda. Aquí es donde entra la realidad. ¿Sabes que para que una denuncia falsa sea contabilizada como falsa, tiene que haber una condena hacia la mujer por haber hecho un falso testimonio? ¿Eres consciente de esto o no? Perdóname que estaba buscando datos yo también, ¿eh? ¿Eres consciente de que las denuncias falsas no se contabilizan como falsas a no ser de que haya una condena? ¿Eres consciente de esto? No. Vale. El famoso 0.001 de denuncias falsas viene no de las mujeres que han intentado putear a su marido y han denunciado falsamente y luego el tribunal ha dicho, pero ¿qué coño es esto? Por cierto, denuncias que lo único que hacen es quitar el foco en las verdaderas víctimas, ¿vale? O sea, es decir, las propias mujeres están entorpeciendo a las verdaderas víctimas y la realidad es la siguiente, Antonio, que más del 70% de las denuncias que se ponen a día de hoy no son verdad. Se ponen por motivos de custodia, se ponen por motivos de venganza, se ponen por motivos de intentar hacer daño. Y si desde 2004 se han puesto 2.700.000 y más de 2 millones han sido absueltos por falta de pruebas, absolutamente por falsos testimonios, quiere decir que esas denuncias han sido falsas. Lo que pasa es que no están condenadas como tal. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? Eso es un problema gravísimo. ¿Sabéis cuántos hombres no han aguantado la presión de ser denunciados falsamente y se han acabado quitando la vida? Antonio, ¿te la pelan las víctimas hombres o qué? No. Pues pareciera. Y al feminismo parece que se la sudan porque están creando un montón de víctimas hombres. No. Sí, muchos hombres se quitan la vida, Antonio, porque son denunciados falsamente. Les quitan la custodia de sus hijos. Juana Rivas, un claro ejemplo de una mujer que está completamente ida. Tampoco voy a ser yo el que defienda a Juana Arcuri, que tampoco parece que esté muy bien. ¿Sabes lo que es la filiación parental? Mujeres que se quedan con la custodia de los hijos, lo único que hacen es meterle mierda del padre constantemente. ¿Sabes que las madres matan más a sus hijos que al revés? Violencia vicaria se llama eso, ¿no? No, violencia vicaria es solo cuando es un hombre, porque el término lo ha inventado una mujer feminista. Entonces, sí. O sea, la violencia vicaria es únicamente cuando un hombre mata a sus hijos para hacerle daño a la mujer. Yo también pensé que era por las dos partes. No, como todo. O sea, el punto aquí es que vamos a crear. El relato feminista moderno es un relato marxista. Lo que pasa es que cambia el foco de la opresión del burgués y, en detrimento de la parte opresora, el proletariado, pone en el papel de opresor al hombre y en la parte oprimida a la mujer. ¿Qué genera eso? Una distorsión gigantesca en la sociedad que se piensa que antiguamente la mujer estaba oprimida por el hombre. Y te digo, bueno, en algunos temas vamos a reconocer que es cierto, no nos vamos a engañar. Pero te pones a analizar, yo le he preguntado esto a más de 100 mujeres. ¿Qué prefieres ser en la guerra civil española, mujer u hombre? Sabiendo que si eres hombre vas a ir al frente de batalla, van a llegar los rojos y te van a llevar al frente, van a llegar los nacionales y te van a llevar al frente.
Las mujeres generalmente se ponen a pensar en ese paradigma de la guerra, que la guerra era la constante vital de la sociedad hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el mayor tiempo de paz que ha vivido la humanidad, pero el hombre siempre estaba en guerra, siempre hemos estado en guerra. En España las guerras carlistas, las guerras contra, en Flandes, las guerras, siempre. O sea, la guerra ha sido la tónica general de cualquier generación. Y las mujeres siguen escogiendo ser mujeres pese a las opresiones que tenían, entonces la opresión no era tal. Había una serie de condicionantes, el hombre estaba oprimido por la sociedad, la mujer estaba oprimida por la sociedad, cada uno en lo suyo, pero los roles que hemos desempeñado a lo largo de la historia estaban estrictamente dictaminados por nuestras aptitudes biológicas. Una mujer no podía ir a la guerra porque una sociedad no sobrevive si la mujer va a la guerra. A día de hoy, pese a ser el mayor antifeminista de la historia, si hay una guerra con Marruecos, que es bastante probable que en un corto periodo de tiempo, por el tema de las Canarias, además, o sea, tienen el ojo puesto en vuestras islitas. Pese a que las feministas lo estén pidiendo a gritos, yo jamás defendería el alistamiento obligatorio de mujeres. Sería contraproducente para nuestro país. Sería ridículo. Si mueren el 80% de los hombres españoles, pues demográficamente podríamos llegar a tener futuro. En cambio, si mueren el 80% de las mujeres, estamos muertos. Se acabó. España no va a tener nativos españoles. Porque el mayor valor de una mujer es dar vida, nos guste o no nos guste. Si las funciones biológicas las tomamos en serio, la mujer, el mayor valor que puede otorgar al mundo es ser madre, y esa es la realidad, y por eso las mujeres no iban a la guerra. Antonio, terminamos ya, perdona, los últimos 10 minutos. Exactamente. Una de cada 4 mujeres, o sea, solo el 25,9% denuncia. Solo una de cada 4 que sufre violencia de género. Si llegáramos a denunciar las 4 de 4 mujeres que sufren violencia de género, los datos que tú planteas no solo serían muy diferentes, sino serían aplastadores con la realidad en la que tú vives. Hablabas de las condenas, de las absoluciones, de las personas, de los hombres que son inocentes, de las condenas que llegaron al juzgado. El 80,64% de las sentencias fueron condenatorias, o sea que condenaron a la persona que ejercía violencia de género, y solo el 19,36% fueron absolutorias, o sea que fueron esos hombres absueltos porque no se encontraban causa. Eso de las porcentajes que llegan a sentencia o que llegan a juzgado. ¿Es un problema estructural? Sí. Exacto. El 80% Gracias. de las denuncias que llegan son condenatorias, o sea que el 80% de esas denuncias o de esas sentencias son de hombres que ejercen violencia de género sobre la mujer. Voy a responder. ¿Es preocupante eso? Sí. Déjame ¿Es responder. la mayoría? Sí. Por lo tanto, ese relato de que las denuncias falsas, de que cómo afecta al hombre, yo no creo, sinceramente. Déjame responderte, por favor. Responde si quieres. Para Acabas de dar la en disertación. el clavo. Este dato lo tengo yo aquí también, es del periódico El País. Acabas de dar en el clavo. El 80% de las víctimas de violencia, o sea, las muertas, las mujeres muertas, no habían presentado denuncia. Esto es un dato bastante revelador. ¿Quién está denunciando? Porque el 80% de las mujeres que verdaderamente están en peligro no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Esa es la causa. No. Aquí es donde está el punto de todo esto. Igualdad? ¿Quiénes están denunciando? Y otra vez has trampeado un poco los datos. Evidentemente, los que llegan a juicios porque ven que hay pruebas y demás, y en el 80% de los casos acaban siendo condenados. ¿Has dado ese dato? Y todos los datos que te acabo de dar yo de las denuncias que acaban siendo archivadas porque se acaba de inventar una mentira. Es que mira, te puedo poner casos cercanos de un policía nacional muy amigo mío que su expareja, una depresión posparto, se le acabó yendo a la cabeza y bueno, arruinarle la vida al hombre. Da la casualidad de que le denunció que le estaba acosando, que la estaba mirando, que temía por su vida, y el tío estaba a 20 kilómetros de distancia en una cena de empresa. Se lo llevaron de allí, no lo detuvieron porque se dieron cuenta de que, joder, macho, pero los policías le dijeron, tú sabes cómo funciona esto, te deberías de quedar aquí detenido ahora mismo, y aún así tuvo que pasar por el proceso y todo, y esa denuncia no computa como falsa. Es decir, la mujer lo acusó de estarla intentándole hacer daño cuando el tío estaba en una cena de empresa rodeada de 200 personas. Esto ocurre todos los días, a diario. Entonces, evidentemente, tú haces un análisis exhaustivo de las causas de los suicidios de los hombres y la mayoría suelen ser hombres divorciados que lo han perdido todo. Y la realidad es que es bastante duro, es bastante feo. Evita que los hombres veamos el matrimonio como algo deseable cuando tenemos unas leyes tan desfavorables en caso de ir a juicio. A lo mejor tú no, pero ya sabemos casos de gente bastante famosa de la izquierda, como Errejón, Monedero, que siempre han dicho que las denuncias falsas son un bulo de la extrema derecha hasta que les ha tocado a ellos. Y yo voy a defender la presunción de inocencia de los hombres porque es una parte básica del Estado de Derecho, y a día de hoy se ha demostrado que se hace un juicio mediático primero y un juicio público
y político y judicial después. Y eso es bastante injusto, porque una vez, Dani Alves, te han dado el estigma de violación, los medios de comunicación luego no van a salir a pedir disculpas, pese a que en el caso de Dani Alves, concretamente, en la sentencia absolutoria que ha tenido, demuestra que la versión de la chica no se sostenía con las cámaras de seguridad del local. Entonces, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿La palabra de una mujer vale más que la de un hombre? ¿Es eso igualdad? Últimos 5 minutos, porfa. El porcentaje que plantea con respecto otra vez a las denuncias falsas. Yo creo que, bueno, yo no lo sé, si lo tienes, lo pones. Yo nunca he visto a nadie dijera decir que las denuncias falsas son bulos. Existen denuncias falsas. Lo que se dice por parte de la izquierda es que el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo con el porcentaje de denuncias reales que hay sobre violencia de género. Pero eso entonces, es la realidad. Vale, entonces te pregunto, entonces cuando la denuncia es verdadera, que es en la mayoría de los casos, no como tú planteas, cuando la denuncia por violencia de género es verdadera, cuando la mujer de verdad tiene una complicación o tiene la tesitura de que a lo mejor esa misma noche le dan una paliza y se muere, ¿qué hace? Entonces no se aplica la ley de violencia de género, porque resulta que y me voy a inventar el porcentaje porque no lo tengo, porque 2 de cada 100 denuncias sean falsas. ¿Es injusto para ese 2 o esas 2 hombres que la han denunciado falsamente? Claro que es injusto. Más del claro 70, que es injusto. Más. Ahora, es que no son esos los ahora datos. la mayoría es otra. La mayoría es que hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que si no denuncian, que si no acude a la policía y se lleva a su marido, probablemente esa noche reciba una paliza y se muera. Vale. Lo más probable es que el marido se quede a sus hijos y los mate, como decías tú, por la violencia vicaria. Lo más probable es que la mayoría, y lo que tiende a dar la mayoría de los datos, es que la violencia se ejerce contra la mujer. Y por desgracia hay datos falsos y hay denuncias falsas. Y eso es una lacra. Y también debería dejar de existir denuncias falsas. Vale. Pero la realidad es que el porcentaje es ínfimo. Entonces tú no puedes legislar para la minoría. No es Tienes así, que amigo. legislar para la mayoría. Porque Bueno, sociológicamente aplicaros se eso, legisla y se hace cuestiones de leyes vale. para la mayoría. Aplícate. Y es la mayoría, y perdóname que termine con eso, la mayoría de denuncias que se hacen sobre violencia de género, la mayoría de causas, como hemos visto aquí, son condenatorias, porque el hombre ejerce violencia de género sobre la mujer. Sobre mujeres que en muchos casos, como vemos este año, no pueden ni siquiera ahora defenderse ni pueden pronunciar palabras, porque sus maridos las han matado. Vale, muy bien. Últimos minutos, chicos, porfa. Denuncia falsa, vamos a definirlo. Denuncia falsa es cuando alguien denuncia falsamente a otra persona. Tú dices que son ínfimas porque lo que exigís para que sea una denuncia falsa es que haya una condena por denuncia falsa. Te voy a repetir los datos para que te enteres. Con esto se demuestra que casi 8 de cada 10 denuncias que se ponen son malintencionadas, no tienen ningún tipo de prueba ni de sustento. Voy a recitar otra vez las fuentes. Fuente, informes anuales de violencia de género del CGPJ. Lo puedes mirar desde 2004, 2.738.520 denuncias totales, declarados inocentes 2.077.000. Por tanto, más del 80% de las denuncias que se ponen desde el 2004 son falsas. No había ninguna prueba. Y luego, insisto, el 80% de las víctimas reales nunca puso una denuncia. Esto nos hace plantearnos lo siguiente: ¿quién está denunciando? Mujeres resentidas que quieren arruinarle la vida a su marido. Por tanto, esta ley solo sirve para las charos que lo que quieren es beneficios legales. Y ya está. Es que no hay mucho más que decir. El que quiera las fuentes, señores, repito, fuentes oficiales anuales de violencia de género del CGPJ. Termino, si quieres, con lo que... Tienes la palabra. Tienes la palabra. Si el 80%, como tú decías, de las mujeres que lo denunciaran, las sentencias serían mucho mayores. O sea, si esas mujeres que realmente, como tú dices, han sufrido violencia de género y no la han denunciado, fueran a denunciar, los datos otra vez te aplastarían. Estás dando la razón. Eso es punto número 1. Porque si ellas denunciaran, los casos serían todavía mucho más graves. Y lo que tú demuestras con ese dato, que el 80% no denuncian, es que demuestras que siguen teniendo que haber más políticas de igualdad para que esas mujeres se atrevan a denunciar. Porque no denuncian porque no se atreven. Punto número 1. Segundo, solo el 30% de los casos llegan a sentencia. Por eso mis cifras son más reales y más originales que las tuyas. Porque si por nuestro sistema jurídico, nuestro sistema judicial, llegaran el 100% de las sentencias o de los casos a sentencia, probablemente tendríamos un mayor porcentaje de casos que son violencia de género y que están condenados como violencia de género que casos que son absueltos. Entonces, por eso tus denuncias y por eso tus datos son ínfimos. Porque además ni siquiera llegan todas. Porque no todas pueden denunciar y porque cuando no denuncian, en su mayoría, cuando denuncian y llegan a juzgado y lo hace el Poder Judicial, salen sentencias. Entonces, tú lo que estás diciendo es que la violencia de género existe y que tiene que haber políticas para que se trabaje en ella. No, amigo, no, Porque yo no si estoy llegan... diciendo eso. Yo lo que estoy diciéndote, yo lo que estoy diciendo no es lo dices per se, completamente lo para que la gente contrario. lo sepa. Amigo No lo dices mío, per se, escúchame, pero es la tendencia. ¿por qué no llegan a la fase de sentencia?
no llegan a la fase de sentencias porque la gran mayoría de denuncias son archivadas. Es decir, el hombre es declarado inocente. Por tanto, estás reconociendo que hay un montón de mujeres que se aprovechan. ¿Cuántos años pasan para que archiven? Coño. Pero puedes buscarlo. ¿Cuánto? Joder, amigo, que te acabo de dar los datos, macho. Pero que no son reales. Es que no llegan a sentencia porque... Que no son reales, dice. Me cago en la puta. Todas las causas que tú denuncias no llegan a un juzgado. Pero no llegan porque no tenga pruebas falsas o pruebas verdaderas. ¿Cuánto tarda ese hombre en que le digan que está archivado? ¿Sabes el proceso judicial cómo es? Es que ya estoy harto de ti. Es que esto es imposible. Dilo. Pero es que el proceso judicial, tú no denuncias ahora y tienes el juicio en un mes o en 2 meses. Amigo, muchas veces no. Aparte, te voy a decir una cosa muy importante. Toda esta sobresaturación de denuncias que está habiendo porque no se castiga a la mujer que miente, a la que perjudica es a las verdaderas víctimas. Y un conservador carcamal como yo lo que quiere es que un maltratador no vuelva a pisar la calle en su vida. Un violador no vuelva a pisar la calle en su vida. Pero los rojos progres creéis en la puta reinserción, haciendo cada vez más inhabitable el país. Gracias a Irene Montero han salido un montón de violadores y se le han rebajado condenas a un montón de violadores y de pederastas. Por tanto, lo que tenéis que entender es que yo lo que busco es que el verdadero culpable la pague. Vosotros queréis que todo el mundo sea culpable hasta que se demuestre lo contrario y encima cuando se demuestra que verdaderamente eres culpable vamos a reinsertarte dándote un par de charlitas acerca de cómo debemos de pintar los chochos rosas y decirte que las mujeres son muy buenas y que no se las debe de violar. Como si a un violador le interesase la educación, como si a un violador le interesasen los puntos violeta, como si a un violador le interesase que cambiáramos los semáforos con faldas. Es que es ridículo lo que defendéis. Por tanto, ya está. Discutir contigo es una pared. No tengo nada más que decir. Ha sido un placer, hermano. No, que Dios te cuide. O sea, yo, para que nos entienda la gente, yo defiendo los derechos humanos y tú no. Simplemente. Yo no. Vale, perfecto. Tú quieres un sistema Bukele y yo no. Yo quiero un sistema que pueda reinsertar. Porque la reinserción no solo se trabaja para violadores, sino se trabaja para toda la población que es condenada. Perfecto, acabamos así. Vale, amigo. Ya sabéis, señores, este tío, si viola a tu hija, reinserción. Bueno. España va como va.